Bienvenidos a la clase de mecánica de máquinas con el profesor Leonardo Blanco. En este video continuaremos con la temática de síntesis analítica, trabajando el método de generación de movimiento para casos de 3 posiciones y n posiciones, buscando generalizar la metodología. Buscamos comprender la metodología para 3 posiciones mediante el siguiente problema, que nos dice: diseña un mecanismo de 4 bajas, que es este que tenemos acá, entrada, acoplador ternario y salida, de modo que un punto P que estamos señalando, este pone en P1, después pasa a P2 y luego pasa a P3. Y mientras hace ese movimiento, la línea, esta línea que tenemos acá, que se acopla a la junta P, debe desplazarse un ángulo alfa 2 y luego un ángulo de alfa 3. Eso es lo que debemos hacer. Al sintetizar el mecanismo debemos encontrar la medida de los eslabones, así como lo de los lados AP y BP, y los ángulos iniciales de posición del mecanismo y los ángulos requeridos para el desplazamiento. Como entradas al problema conocemos pues los vectores que van desde P1 hasta P2 y de P1 a P3, y los ángulos de desplazamiento de la línea que contiene esta junta, alfa 2 y alfa 3. Bien, este problema se aborda similar al caso de 2 posiciones. Nuevamente usamos las subvectoriales para abordarlo. La única diferencia es que ya no vamos a analizar una posición, sino 2 posiciones. Ese es el cambio que tenemos en este caso. Vamos a constituir un primer lazo que una la posición 1 y 2 de lo que viene siendo la entrada con la línea que controlamos a través de puntos de precisión, la línea que va de A1 a P1, que es lo que llamamos aquí Z1. Tenemos este lazo y este lazo nos lleva a la segunda posición de dicha línea y del eslabón de entrada. Bien, tenemos un lazo. Al conseguir la ecuación del lazo vamos a tener W2 más Z2 va a ser igual a W1 más Z1 más el vector P21, que nos lleva a la junta P, la posición 1 y la posición 2. Si buscamos despejar para igualar todo esto a 0, nos va a quedar la ecuación del lazo para la primera posición y la segunda posición, que va a ser W2 más Z2 menos P21 menos Z1 menos W1 es igual a 0. Podemos hacer este mismo análisis para la posición tercera. Vean que es importante que siempre que analicen una posición lo hagan con respecto a la posición original. Vean que el eslabón que estamos constituyendo aquí es un eslabón que va desde la posición original hasta la posición 3, posición final de este mecanismo. Entonces vamos a tener un lazo que va a ser igual a W3, que es este vector de aquí, más Z3 es igual a W1 más Z1 menos más P31, que va desde la posición P1 hasta la posición tercera del punto P o la junta P. Bien, despejando nos va a quedar esta segunda ecuación del lazo. Igual que hacemos en 2 posiciones, llevamos estas ecuaciones a una forma vectorial para luego de la forma vectorial, que es esta que tenemos acá, teniendo en cuenta los distintos ángulos originales de posición como θ, ángulos de desplazamiento entre la posición 1 y 2 como beta 2 para el eslabón de entrada, y ángulos de desplazamiento entre la posición 1 y 3 como beta 3 para el eslabón de entrada. Lo mismo para la línea Z que tenemos aquí y para el vector que constituye los cambios de posición del punto o junta P, que vienen siendo los ángulos delta 2 y delta 3. Eso lo expresamos de una forma vectorial, y recuerden que esta forma vectorial, para las 2 ecuaciones que estamos obteniendo, ecuación de posición 1 con 2 y 1 con 3, la podemos llevar a una forma estándar. Entonces, lo que hacemos es que llevamos estas ecuaciones a una forma estándar, ecuación 1 en forma estándar y ecuación 2 en forma estándar, teniendo en cuenta que podemos factorizar los elementos dado que los ángulos originales no cambian entre posiciones y que tampoco nos cambia la medida de los eslabones en estas posiciones.
Cuando hacemos este análisis, estas dos ecuaciones vectoriales, que son en total 4 ecuaciones, van a contener en total 12 variables, de las cuales los vectores P21 y P31 son conocidos. Por tanto, se conoce la magnitud de estos vectores y los ángulos delta 2 y delta raíz. Bien, conocemos esto. También conocemos los desplazamientos angulares de la línea que estamos controlando, que es la línea Z, que va a ser el desplazamiento alfa 2 y alfa raíz. Esto nos da que conocemos en total 6 variables. Estas 12, nos quedan faltando por tanto 6 más. Contamos con 4 ecuaciones. Por lo tanto, al tener solo 4 ecuaciones y 6 variables, vuelve a ser un problema con infinitas soluciones, que podemos encontrar un sinnúmero de soluciones y la que encontremos va a depender de las 2 variables que elijamos como elecciones libres. Para el caso que estamos planteando, elegiremos como elecciones libres beta 2 y beta raíz. Nos quedaría entonces W, θ, Z y este último ángulo como variables desconocidas, 4 variables, 4 incógnitas. Ahí tenemos una solución cerrada. Bien, pero sigue siendo un problema de infinitas soluciones, dado que esto fue una elección libre. Dependerá del valor que asignemos acá, qué valores obtenemos en estos 4 variables que nos quedan por encontrar una solución. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nos motivamos a escoger beta 2 y beta 3 como elecciones libres? Recuerden que cuando debemos encontrar como solución un ángulo, al estar este dentro de una función trigonométrica, se constituye un problema no lineal. Para poder abordar el problema de forma lineal, es conveniente descomponer el vector W en sus componentes cartesianas X y Y. Por tanto, W y θ, al estar las dos relacionadas, pueden ser reemplazadas por las componentes X y Y de W, llevando así este problema lineal. Y para el caso de Z podemos hacer lo mismo, llevando el problema de Z y de su ángulo a sus componentes ZX y ZY, y así linealizando el problema. Por tanto, el escoger beta, que son ángulos no relacionados con nuestros eslabones, nos va a permitir linealizar el problema. Esa es la razón por la que estamos eligiendo estas dos. Así podemos linealizarlo. De esta forma, vean que estamos resolviendo el problema de las 4 ecuaciones o las 2 ecuaciones vectoriales al calcular las 2 componentes cartesianas de W y las 2 componentes cartesianas de Z. Bien, esta es la forma en la que estamos abordando. Ven que lo estamos expresando todo en forma vectorial. Y su solución va a ser simplemente calcular la inversa de esta matriz que nos queda acá y multiplicarla por el vector que ya conocemos de posiciones de la junta P. Esa es la forma como se resuelve el caso de transposiciones. Vean que nuevamente se está resolviendo de forma tal que la ecuación que implementemos vuelva a ser la ecuación de forma estándar. Sigue repitiendo esto y la solución basta con organizar el problema de forma tal que las variables a escoger constituyan un vector solución y apliquemos la inversa de esta matriz para encontrar la solución. Por tanto, el problema podemos llevarlo a un software que nos permita calcular esta inversa y nos facilite todo el procedimiento. Bien, podemos hacer lo mismo para el lado de ello, este mismo tipo de análisis, en el cual tomaríamos como elecciones libres, en vez de beta 2 y beta 3, que son desplazamientos de la entrada, los desplazamientos de la salida, y nuevamente podemos llegar a un sistema que podemos resolver de forma lineal para encontrar la solución. Vean que resolviendo el lado de ello, o sea, el problema de la entrada y de la salida, podemos encontrar tanto los ángulos necesarios y las medidas de los eslabones necesarios para que se cumpla el movimiento. O sea, la solución matemática nos está permitiendo encontrar cuáles deben ser las medidas de los ángulos y cuáles deben ser las medidas de los eslabones para satisfacer el problema de movimiento, para que P se mueva hasta
de la posición 1 hasta la posición 2 y luego la posición 3, haciendo la rotación que ha sido definida previamente, rotando alfa 2 y luego rotando alfa 3. Eso es lo que nos dice esto. Bien, vean nuevamente que para el caso de la salida planteamos el problema con dos lazos vectoriales, como se esperaba y como se hizo para el caso de la entrada. Si abordásemos el problema desde n posiciones, vean que cuando buscamos solucionar el caso de dos posiciones, nuestro resultado fue una ecuación vectorial, una sola. Caso de tres posiciones, obtuvimos dos ecuaciones vectoriales. Si tenemos n posiciones, entonces nuestro problema se va a convertir en un sistema de n-1 ecuaciones vectoriales. n-1, en el que tendríamos que analizar desde la entrada n-1 lazos y desde la salida n-1 lazos. En eso se resume el análisis. Y cada una de esas ecuaciones planteadas va a obedecer por una forma estándar, siempre se resume de la misma forma. Entonces, cualquier sistema de ecuaciones de n posiciones podemos resolverlo. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. A partir de la cuarta posición debemos resolver un sistema no lineal. Vean que siempre hemos estado intentando evadir el problema de la no linealidad para evitar usar métodos numéricos como el método Hudson y linealizamos el problema. Dos posiciones linealizamos, tres posiciones también linealizamos. A partir de la cuarta ya no podemos linealizar, ya debemos solucionar un problema no lineal. Y a partir de 6 posiciones no se puede tener una solución que pase exactamente por todos los puntos. Bien, en resumen, resumiendo un poco lo que estamos diciendo, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando estamos abordando un caso de dos posiciones, la cantidad de variables que tenemos son 8, de las cuales el enunciado siempre nos suministraba tres variables conocidas, ¿recuerdan? Suministraba esta cantidad de variables. Teníamos que asumir tres más, asumíamos ángulos o medidas de eslabones y encontrábamos la solución, dado que nos quedaban dos ecuaciones y dos variables al asumir tres de esas incógnitas. Como la solución depende de los valores que asumamos aquí, tenemos infinitas soluciones y podemos linealizarlo y volver al problema lineal. Para el caso de transposiciones, lo mismo. Asumimos, en este caso, dos elecciones libres. La solución depende de esas dos elecciones, por lo cual hay infinitas soluciones. El mecanismo que puede depender de los valores que coloques aquí, de tus elecciones libres. Y el problema es lineal. Como decíamos, para 4 posiciones ya el problema es no lineal, sigue siendo de infinitas soluciones. Para 5, vean que tenemos 20 variables escalares, conocemos 12, lo que nos deja 8 incógnitas y tenemos 8 ecuaciones. Son 8 desconocidas, 8 ecuaciones, por lo tanto la solución es cerrada, es finita la solución, aunque es un problema no lineal. Cuando pasamos a más de 6 posiciones ya no tenemos forma de, por medio de generación de movimiento, tener la posibilidad de que garanticemos que el mecanismo pase por todas esas posiciones.